Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Ante todo, feliz domingo, no perdamos la educación, feliz domingo a todos y a todas, feliz domingo Julián Muñoz también. Vamos a abordar el análisis de la docuserie de Julián Muñoz. Voy a intentar hacerlo de una forma lo más breve, práctica y que no sea un tostón para nadie posible, teniendo en cuenta que al final esa primera entrega dividida en diferentes capítulos, ahora lo veremos, duró 2 horas, ¿qué digo? 2 horas, 4 horas y media, ¿no? Desde las 10 hasta las 2 y media de la mañana, con lo cual os podéis imaginar que hay mucho material, hay mucho contenido y a veces es difícil condensar, hacerlo divertido, que os pueda distraer. Voy a intentar que no sea un tostón para vosotros y la gente que se quiera acercar a esta información, al menos saque conclusiones, saquéis vuestras propias conclusiones y entre todos lo hagamos didáctico y algo entretenido. En este tipo de productos, igual que hice con la docuserie, voy a diferenciar el formato del contenido, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es algo que para mí es muy importante y si os parece, teniendo en cuenta la idiosincrasia de este canal, empezaremos por el formato. Porque la emisión de esta docuserie sobre el exalcalde nos llenamos la boca diciendo el exalcalde de Marbella cuando fue alcalde de Marbella durante 42 días, pero bueno, el exalcalde de Marbella, expareja de Isabel Pantoja, Julián Muñoz, uno de los responsables de una de las tramas, si no la que más avergonzantes, tramas urbanísticas corruptas de este país. Bien, el formato para mí es importante, el formato de la docuserie, y se produce en un contexto y en una cadena que para mí es algo desconcertante, como he dicho y expresado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque venimos de donde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de una práctica en esta cadena, en Telecinco, en la que se hizo un juicio paralelo a una persona, en este caso Antonio David Flores, se la echó del programa para el que trabajaba, Sálvame, para poder proyectar una docuserie en la que una persona, el testimonio de esa docuserie, Rocío Carrasco, señalaba a Antonio David, entre otras cosas, como responsable de maltrato emocional, físico y de violencia vicaria. Lo que hizo la cadena es un juicio paralelo, como así también lo sentenció la justicia con Antonio David Flores, y decidió creer el relato de Rocío Carrasco, a pesar de que la causa había sido judicializada y en todo momento no ha existido una sentencia desfavorable a Antonio David Flores, es decir, esa causa está sobreseída después de que el material denunciado por Rocío Carrasco pasara por diferentes magistrados, pero aún así la cadena consideró que Antonio David Flores era culpable de los delitos que le atribuía Rocío Carrasco y decidió prescindir de él y de su colaboración en televisión, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo terminó, con una demanda de Antonio David contra la fábrica de la tele, y una demanda que ganó, ya que la sentencia dictaminó que ese despido había sido nulo, además de evidenciar que se había hecho ese juicio paralelo. Me llama la atención porque ahora lo que estamos haciendo en esa misma cadena es darle voz a una persona que sí, que ha sido condenada por la justicia. Os he contextualizado la causa, en ese caso Malaya, de corrupción urbanística y blanqueo de capitales. Fue condenado, ha sido condenado y es condenado todavía, porque fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales ha cumplido 10, creo que son 14, le quedan 6 años por cumplir, y aún así la cadena no tiene ningún inconveniente en darle voz. Es algo que evidentemente a mí entiendo que es legal. No me estoy metiendo en ello, desde el punto de vista legal no hay nada que decir, pero siempre me hago la pregunta si desde el contexto más ético y moral es lo adecuado, ¿no? Recordad que este señor está cumpliendo los años que le quedan de pena en su domicilio porque alegó problemas de salud que no le impiden estar 18 horas de entrevistas, según aseguraron en el propio programa
estar pues dando su testimonio durante 18 horas, entiendo que no son continuadas, evidentemente, pero que sí que son 18 horas de entrevista a pesar de estar en un mal estado de salud. Por eso hablo de ética y moral, no sé hasta qué punto, primero, es ético darle voz a alguien que todavía está condenado por la justicia y solo atendiendo a su versión, más en una cadena que ha realizado la práctica que antes os he descrito, y más teniendo en cuenta que este señor a priori se le sacó del centro penitenciario, primero otorgándole un tercer grado, después el arresto domiciliario, porque tenía graves problemas de salud que por lo visto no le impiden salir en televisión y dar su testimonio. Bien, su testimonio, perdón. Este es el contexto principal. Luego nos movemos también en lo que es el contexto en plató, muy similar también al de la docuserie de Rocío. Quizás en este caso se apuesta más por el profesional, es decir, las personas que participan, la mayoría son del gremio, y quizás está Pepi Valladares, que fue una de las personas asistente de Isabel Pantoja, que vivió en primera persona los hechos. No tiramos tanto de personajes, pero ese debate ayuda o desayuda a construir también versiones de lo que dice Julián Muñoz, y a construir o deconstruir personajes, como es el caso de Isabel Pantoja. Es decir, ambas docuseries, si las comparo, tanto la de Rocío Carrasco como la de ahora Julián Muñoz, parece que tienen el objetivo, al menos en esta primera entrega, la de Julián Muñoz, luego entrarán en otros detalles, pero en esta primera entrega, de dibujar una imagen bastante, vamos a llamar, drástica de determinadas personas. En el caso de Rocío Carrasco ya sabemos todos qué tipo de retrato robot le hizo a Antonio David Flores, y en el caso de Julián Muñoz, al menos en esta primera entrega, hace un retrato de una Isabel Pantoja a la que prácticamente no se le atribuye ninguna virtud, más allá del mantra de que es una gran artista, ¿no? Pero ahora entraremos en declaraciones, ¿no? Pero el dibujo que se hace es un dibujo muy cercano a lo que ya contó Kiko Rivera también en plató con La herencia envenenada. Así que Telecinco ayuda a construir un relato de una Isabel Pantoja omnibulada por el dinero, pues que prácticamente no atiende a ninguna razón más que no sea el contexto financiero, que es una mala artista, no una mala artista, que es una mala madre, perdón, que es una artista incluso vaga, es decir, una persona falsa, una persona calculadora, una persona fría, vaya, un retrato en el que solo aparecen las sombras del artista, en ningún momento aparecen las luces. Me llama la atención porque en ambas docuseries se usa para el título la palabra verdad, ¿no? En este caso no es venganza, es mi verdad o lo que sea, no, habla de verdad. Claro, yo siempre lo he dicho, la verdad universal es difícil que exista. Lo que tenemos es el testimonio de personas que explican como mucho lo que es su verdad, su versión. Pero no deja de ser eso, es decir, el formato es el mismo que con Rocío Carrasco. Lo que se prioriza es el testimonio de una única persona, en este caso Julián Muñoz. Esta es la puesta en escena, que evidentemente se va combinando con imágenes de archivo, pero no hay otras voces, ni una, ni dos, ni tres, que pongan luz o que describan los mismos acontecimientos que describe Julián desde otro punto de vista. Sí que es cierto que en muchos momentos se combina con la declaración que en su momento Isabel Pantoja hizo en un juzgado, pero para mí no es suficiente, porque ella, o quien sea, no se está ni defendiendo sobre lo que dice Julián Muñoz, ni muchos de los pasajes que describe Julián Muñoz tienen alternativa. Es decir, nos tenemos que creer como verdad lo que este hombre explica, ¿de acuerdo? Igual que sucedió con Rocío Carrasco. Quizás sí que hay una diferencia si entramos ya en contenido, y es que en esta docuserie hay algo que no vi en la otra, que para mí es una palabra clave: autocrítica. Yo pienso que Julián Muñoz, a pesar de dibujar ese retrato robot de Isabel Pantoja, sí que es muy crítico con su forma de actuar, con algunos pasajes de su vida, y hace, se describe al mismo, ya lo veréis, en unos términos que me llaman la atención. Es evidente que aquí puede existir un objetivo más o menos escondido, que es el de intentar blanquear algo, ¿no? La imagen de una persona que, insisto, no nos olvidemos, sigue condenada
por uno de los grandes, si no el que más, escándalo urbanístico de nuestro país, y puede ser entendible que a él ahora le beneficie ofrecer una imagen mucho más antagónica de lo que conocíamos de este señor, pero aún así la autocrítica la hace, y no en una, ni en dos, ni en tres ocasiones, veréis que es algo recurrente. En la otra docuserie vi cero autocrítica. Iba a decir mi verdad, es lo que yo considero, es decir, vi una persona explicar en muchísimos momentos pasajes de su vida, pero en 12, 13, 14 capítulos, tendría que volver a ver la docuserie, pero no recuerdo una frase como las que pronuncia Julián Muñoz, o no recuerdo un momento en el que Rocío Carrasco haya dicho aquí me equivoqué yo, aquí fui yo la que no estuve bien. Yo eso no lo escuché. Aquí sí, ¿de acuerdo? Entonces, entrando ya en detalles, este es un poquito el contexto. Hay otro punto que para mí también es importante. La entrevista se la hace, son dos personas, una de ellas es Paloma García Pelayo, que es una de las personas que evidentemente estaban en plató. El programa lo conduce Joaquín Prat. Insisto en que el aire que se le da es mucho más informativo que no el que vimos en el de Rocío Carrasco. Está José Manuel Parada, está Rosa Villacastín, es decir, hay profesionales que en ese momento siguieron la prensa rosa. En el caso de Paloma García Pelayo también me llama la atención que sea ella la protagonista de la entrevista, teniendo en cuenta las diferentes guerras que ha tenido esta periodista con Isabel Pantoja. Es decir, desde el punto de vista de medio y periodístico, también me da para sospechar, ¿no? Me da para sospechar, teniendo en cuenta la inquina que yo le he visto a veces a esta periodista con la tonadillera, una periodista que a mí, debo decirlo, me parece muy artificial cuando habla, y tiene como... A mí me cuesta aproximarme a Paloma porque muchas veces tengo la sensación que más que argumentar, sentencia, ¿no? Que más que dar un argumento ya directamente nos hace unas sentencias, y cuando me refiero a su artificiosidad es porque en conversaciones, incluso en preguntas directas que le hacen en plató, tiene como una tendencia a olvidarse de su interlocutor y a mirar a cámara, como mucho más preocupada de lo que quiere decir llegue con contundencia que no de conversar con los que están ahí presentes, ¿eh? Fijaros el proceder de Paloma García Pelayo, no solo en esta docuserie, sino cuando intervienen los platós televisivos. A mí me llama mucho la atención que está la persona como mirándole, en el sentido, esto es una tertulia, estamos conversando, todos los otros se convierten, de alguna manera, los vemos con una actitud algo más natural, y a mí Paloma García Pelayo la veo muy artificiosa en televisión, ¿eh? La veo constantemente buscando esa mirada en la cámara, esa sentencia, ese plus de estar un poquito por encima. Es mi opinión. Ella es una de las, insisto, entrevistadoras del señor Julián Muñoz en esas más de 18 horas de entrevista que dieron para mucho, y en esa primera entrega, hablo de entregas, no de capítulos, porque en una entrega, en la del pasado viernes, vimos 4 capítulos distintos, con frases muy contundentes, ¿de acuerdo? Son 4 capítulos distintos, pero además también abstractos de la misma entrevista, con lo cual es un formato, en este sentido, algo caótico, ¿no? Porque es un programa que contiene 4 capítulos, pero además de los capítulos hay como anexos, ¿no? Un programa que además, y según mi opinión, dura mucho, es decir, es muy difícil mantener la atención del espectador durante 4 horas y media. Entonces yo pienso que a veces el testimonio o las docuseries hablan por sí mismas, no hace falta montar tantos debates paralelos, alargarlo tanto, porque insisto, esto empezó a las 10 de la noche aproximadamente y terminó prácticamente a las 2:30 de la madrugada. Es muy difícil que un espectador aguante con la intensidad que se le presupone a un testimonio tan importante, pues a estas horas de la noche y de una manera tan continuada, ¿no? 4 horas y media. Entonces, para mí, una crítica de este tipo de productos es que son excesivamente largos en horarios, ya sé que es un sábado, pero en horarios muy complicados. De hecho, yo he tardado tanto en poder hacer este vídeo porque evidentemente he tenido que chuparme esas 4 horas y media en 2 días,
Es decir, para poder tener todo el material y trasladaros a vosotros lo que yo pienso que es más interesante. Y claro, el trabajo luego es nuestro para intentar condensar. Bien, en el primer capítulo se llama El hechizo. Veréis que al final esta primera entrega lo que explica es la historia de amor, ¿no?, de Julián Muñoz e Isabel Pantoja, que quizás de cara al terreno de la prensa rosa, que es el que abordamos desde aquí, y la crítica televisiva es el que más nos interesa. Y el dibujo es el de un hombre hipnotizado, hechizado, de ahí que ese primer capítulo se llame El hechizo, por una mujer que es capaz de hacer con él, en palabras suyas, en palabras del propio Julián Muñoz, lo que quería. Es decir, Julián Muñoz dejó de lado a su propia familia, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, para centrarse única y exclusivamente en la familia de la Tonadillera. Es interesante porque Julián Muñoz aporta una libreta con reflexiones, escritos que él hacía desde la cárcel, cuando evidentemente uno tiene mucho tiempo libre allí, y después de hablar con la Tonadillera por teléfono o cuando estaba solo, y entonces él lee en primera persona en estos capítulos reflexiones que tiene escritas, ¿no? Reflexiones de las cuales muchas le avergonzaban, ¿no? Esta es una de las primeras ideas. Él dice: no me puedo entender en la distancia. Es una de las primeras frases que deja claras, Julián Muñoz. Ni en la distancia, ni tomando algo de perspectiva, entiendo lo que yo hice con esa mujer y muchas de mis actitudes. Y habla muchas veces de vergüenza, de la vergüenza que le produce haber querido tanto a una persona. Él incluso describe esta relación como una relación enfermiza y más próxima a la adolescencia, ya sabéis, cuando no atendemos a razones, aquello del amor es ciego, y dice que no puede todavía entender cómo había querido tanto a una persona. Entonces es interesante porque en esas cartas de amor, reflexiones, lo que queráis, pues muestra una parte íntima que es muy complicado saber si no es a través de la boca de los propios personajes. Él la llama mi gitana, mi gitanita, y ella le llamaba a él mi chiquitito, mi chiquitito. Para que os hagáis una idea de la obsesión que tenía Julián Muñoz, él mismo lo explica, ¿no? Tenía la posibilidad de hacer 5 llamadas por semana, 5 llamadas telefónicas desde la celda. Creo que al final eran algunas más porque era Julián Muñoz. Pero bien, pues muchas veces él mismo asegura que las 5 llamadas de esa semana las gastaba en una única persona, que era en Isabel Pantoja, para que os hagáis una idea de esa obsesión. Él hace un retrato interesante en primera persona de cómo un ser humano puede pasar en poco tiempo, o en relativo poco tiempo, de ser alguien con mucho poder a la auténtica decadencia, ¿no? Es decir, aquellas personas que a veces se consideran intocables. Él es algo que asegura en muchos pasajes de esta serie, que se consideraba intocable, y cómo termina hundido en la más profunda miseria, ¿no? Él dice claramente: yo era el rey del mambo, hoy me avergüenzo. De ello es una de las autocríticas que antes hacía referencia. Yo era el rey del mambo, lo reconoce, ahora me avergüenzo, ¿no?, de mis actitudes. Bien, evidentemente aquí habla de su verdad. Él asegura que jamás ha controlado ni un solo euro de la cuenta de Isabel Pantoja, que jamás le ha hecho ningún regalo a Isabel Pantoja, aunque luego él mismo se desmiente, ¿no?, porque sí que habla, por ejemplo, de un Mercedes descapotable de 2 plazas, y de que había comprado, pues, con su dinero muchos muebles de la casa, el estudio de grabación, etcétera. Pero por eso digo que va alternando su verdad con algunas autocríticas. Entonces a mí me gusta más acercarme a lo que es la parte humana, ¿no? Cuando veo al Julián Muñoz más arrepentido, el que ya no tiene nada que perder porque tiene el estado de salud que tiene, ha sido condenado y le quedan todavía 6 años, que
el que a veces puede intentar blanquear algo la situación, ¿no? Habla, por ejemplo, de esa rueda de prensa que dio en su momento para desmentir que estuviera con Isabel Pantoja. Ellos tuvieron 6 años de relación, la tornadillera y el expolítico. El primer año fue completamente sin que nadie lo supiera, es decir, lo llevaron todo en la más estricta intimidad, ¿no? Y él llegó a hacer una rueda de prensa para decir que él jamás se iba a divorciar de su actual mujer, de Maite, y allí estaban sus hijos, sus nietos, y bueno, veía la imagen y una vez más dijo, fue absurdo, un sinsentido, consecuencia del endiosamiento que yo tenía en ese momento. Y miraba esa imagen y decía, muy poca vergüenza. Es esa autocrítica a la que me voy a referir constantemente. Fue un año de ocultar esa relación hasta que por fin la dieron a conocer un día en el Rocío. Incluso habla de ese capítulo bastante esperpéntico en el que él tiene que abandonar Cantora en un coche. Entonces la prensa está esperando y hay una manta en la parte trasera del coche y todo el mundo creía que él estaba escondido bajo la manta, y él lo que explica es que él no estaba bajo la manta, él estaba en el maletero del coche, y que no fue hasta unos kilómetros más adelante, cuando ya no le seguía la prensa, que tuvo que salir del maletero y poder seguir, ¿no? con su camino hasta Marbella, para que os hagáis una idea del ocultismo que llevaban en ese momento Isabel Pantoja y Julián Muñoz, a pesar de que ya era Vox Populi su relación y que ellos la negaban por activa y por pasiva, algo que nos encontramos constantemente en el mundo del corazón. Le preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gustaba de Isabel Pantoja? Y él dice, estamos en horario infantil. Sigue siendo, a ver, el que tuvo retuvo, y a Julián Muñoz me gusta esa autocrítica. No sé hasta qué punto ese arrepentimiento es 100% real. Él, lo que sí que yo creo, en esas palabras dice, no me dio tiempo a conocer, ni me preocupé a conocer a Isabel Pantoja, o a la persona que había detrás del artista, Isabel Pantoja. Y luego, cuando le preguntan, ¿y ahora qué imagen tienes de ella?, dice, fría y calculadora, no da puntadas en hilo, es más falsa que la mula Francis. Fijaros ya el relato, ¿no?, que ya va apuntando y va dibujando de Isabel Pantoja, que evidentemente en la docuserie no sale para nada favorecida, ¿no? Fría, calculadora, no da puntadas en hilo, en fin. Dice, claro, hay un pasaje que él, fijaros, para que os hagáis una idea del tipo de cartas o del tipo de reflexiones que escribía Julián Muñoz en esa libreta. Dice, te imagino quitándote tus cositas y duchándote. ¿Te quedarás este cuerpecito solo para ti? O algo así, porque a veces no entiendo ni mi letra a esa hora. Te guardarás ese cuerpecito para mí. Fijaros hasta qué punto sentía este hombre vergüenza cuando leía sus propias reflexiones, y hasta qué punto él estaba obnubilado, ¿no?, por Isabel Pantoja. El siguiente capítulo, el capítulo 2, se llama Obsesión, y él pronuncia una de las frases que para mí son definitivas. Dice, era enfermizo, esa relación, ese amor era enfermizo. Dice, más que una obsesión, fue una adicción que terminó o que acabó destruyéndome. Es otra de los grandes titulares que dio Julián Muñoz para hablar de esa obsesión, de esa obsesión que sentía con Isabel Pantoja. Al final crearon un universo particular, ¿no? Alguien que en ese momento era alcalde de Marbella, que con todo el poder político, con la aureola artística de Isabel Pantoja y lo que eso significaba. Hay un momento que dice, yo era Michael Douglas, decía, soy Michael Douglas, y yo terminaba de trabajar a las 5 de la tarde, y cuando llegaba nadie empezaba a comer hasta que yo no
no entraba por esa puerta, aunque fuera a las 5:30 de la tarde, ¿no? Para que os hagáis una idea de la prepotencia o del endiosamiento que llevaba este hombre encima. Evidentemente reconoce en más de una ocasión que se benefició del Ayuntamiento de Marbella para conseguir determinados favores, entre otros, por ejemplo, su primer apartamento en Guadalpín, el 105, el apartamento 105, por cierto, donde consumaron por primera vez su amor Isabel Pantoja y Julián Muñoz, según su propio testimonio, fue en ese apartamento, ¿no? En Guadalpín. En fin, este es el capítulo que se llama Obsesión. Insisto, él no habla de obsesión, habla de adicción, una adicción que en sus palabras terminó por destruirle, y termina el capítulo con otra declaración de intenciones. Dice, o sea, también la describe con una persona caprichosa, evidentemente la describe con una persona, al final, que solo se acercó a él por el dinero, y cuando se terminó el dinero se terminó el amor. Esto también lo dice claramente. Me salió muy cara, pero no soy el culpable de que fuera a la cárcel, ¿eh? Ahí sí que Julián Muñoz quiere defenderse. El tercer capítulo habla de la plenitud, de su relación de amor. Es curioso porque cuando él habla de la relación de amor, todo empezó con que él quería, siguiendo los pasos de Gallardón, que fichó a Ana Belén como imagen de Madrid, él pensó en Isabel Pantoja como imagen de Marbella. Al final eso no prosperó porque los emolumentos eran muy altos, la oposición se le tiró encima, y todo terminó pues el día de Andalucía, pues levantando la bandera del ayuntamiento, etcétera. Pero hay un momento que explica una de las primeras llamadas que tiene con la tonadillera, y dice, ojalá se me hubiera caído el teléfono ese día, ¿no? Ojalá se me hubiera caído el teléfono, traducción, ojalá no se hubiera producido ningún contacto con esta mujer. Él, en cierta manera, la hace culpable de todas las desgracias que le han sucedido a continuación, ¿no? Claro, habla de los vis-a-vis también que se produjeron en prisión, es decir, las veces que Isabel Pantoja fue a verle a él a prisión antes de que a ella la detuvieran. Al final son 2 veces, es decir, el primer vis-a-vis, la primera vez que Isabel Pantoja va a ver a Julián Muñoz en prisión, han pasado ya 97 días, casi 100 días desde su detención, 97 días, y nos explica que en ese vis-a-vis prácticamente, que duró 1 hora, o menos de 1 hora, lo que hicieron fue el amor, básicamente, aprovecharon para intimar, y luego ya nos habla de un segundo vis-a-vis, unos días después, que fue el punto de inflexión donde cambió todo. ¿Por qué? Porque en ese vis-a-vis, según cuenta Julián Muñoz, según su testimonio, ya no fue un encuentro entre 2 personas que se quieren, sino él lo definió como una reunión de negocios. ¿Por qué? Porque Isabel Pantoja le pedía explicaciones sobre una información que había aparecido, en la que supuestamente Julián Muñoz habría ingresado una cantidad, creo que eran de 400.000 euros, a la cuenta de su mujer Maite, ¿no? Y Isabel Pantoja acudía, según, insisto, cuenta Julián Muñoz, un vis-a-vis que se alargó muchísimo más, casi 3 horas y media. Quería saber, en palabras del exalcalde de Marbella, qué había pasado con ese dinero, si realmente eso era cierto. La obsesión por el dinero de Isabel Pantoja es constante en el retrato de Julián Muñoz. No solo esa obsesión, sino qué hace con el dinero la tonadillera. De hecho, él, uno de los capítulos que también toca es la venta del restaurante y la discoteca Cantora Copas, venta que creo que al final sale por unas 140.000 pesetas. El problema es que Julián Muñoz continúa hablando en pesetas, por unas 140.000 pesetas, no sé si son pesetas o euros, perdonadme, quizás son euros, 140.000 euros, que a veces se refiere a pesetas, a veces a euros, no, 140.000 euros, sí, perdón, 140.000 euros, estamos hablando de un restaurante y una discoteca, que él no vio, supuestamente, y dice, ¿dónde fue a parar ese dinero? ¿No? O sea, el retrato de esa obsesión por el dinero es constante en la aparición de Julián Muñoz, y en este capítulo explica o da 2 noticias que hasta ahora no se conocían, ¿no? Una es que de ahí que hable de plenitud, en uno de los momentos íntimos, una noche que estaban juntos,
este hombre sacó una de las plantillas que usan en los ayuntamientos para casar a las parejas y firmaron de forma simbólica, no tiene ninguna validez legal, un documento en el que pues se prometían, ¿no? Isabel Pantoja y Julián Muñoz se prometían. Es un paripé que hicieron y dice que posiblemente todavía guarde la tonadillera ese documento, y que además se hablaba del tema del embarazo, es decir, de que ellos incluso se habían asesorado en alguna clínica para tener un hijo conjuntamente, ¿no? Que son informaciones que hasta ahora pues no se tenían. Dice, menos mal que no lo tuvimos, ¿no? Habla también de la relación con la prensa, que era una relación mala, y él lo reconoce. De hecho, hay unas imágenes muy duras en las que tenemos a un Julián Muñoz muy violento contra una periodista que le tira la cámara, le tira el micro, le dice de todo, en fin, le agarra por el brazo. Unas imágenes que a día de hoy le costarían, más que críticas, yo creo que le costarían algún tipo de acción legal contundente. Y al final también se refiere, una vez más, hablando del tema monetario, que básicamente él ya no tenía, llega un punto en que él ya, según su relato, ya no tenía dinero, porque todo el dinero se lo había gastado ella, ¿no? Y también describe un capítulo en el que Isabel Pantoja, en una de las conversaciones telefónicas, supuestamente le dice, mira, no tengo dinero, es decir, tengo muchos gastos, tú estás en prisión, tenemos que vender cosas, ¿no? De hecho, en el momento en que este hombre entra en prisión, se deja de pagar la hipoteca del chalet de mi gitana, ¿no? En la urbanización de La Pera. Y entonces él explica, pues yo le dije, hombre, vende algo, si necesitas dinero puedes vender algunas de mis cosas. Y mirando a cámara dice, lo vendió todo, no me dejó ni la cuadra de los caballos, ¿no? Prácticamente, o sea, describiendo esa avaricia de Isabel Pantoja y esa pues frialdad a la hora de, según él, de actuar y de poder dejar a alguien ya hundido, todavía más hundido, vendiendo prácticamente todas sus pertenencias. Y en el capítulo 4, titulado El castigo, pues tenemos ya esa parte de decadencia, ¿no? Esa parte en la que detienen también a Isabel Pantoja. Primero detienen a su mujer, a Maite. Dice que es el dolor más grande que he sentido jamás, que es esa imagen de las dos hijas de Maite y de Julián corriendo, ¿no? Tras el coche que se lleva detenido a su madre y a la que era su mujer, a Maite. El arrepentimiento más grande que muestra Julián Muñoz en esa primera parte de la docuserie es haber dejado de lado a su familia, ¿no? Es haber priorizado su amor con Isabel Pantoja por su familia, especialmente sus hijas de las que habla maravillas, y sus nietos. Y él es algo que jamás se perdonará, lo dice en un par de ocasiones, jamás se perdonará la actitud que tuvo con su familia, especialmente con sus hijas. Por cierto, una de ellas creo que es Elia, sus hijas son Elia y Eloísa. Elia, a las puertas de emitirse esta docuserie, se supo que está enferma de cáncer, así que también mandamos el cariño para que esa lucha sea lo más, que la lucha pueda ir adelante y que pueda superar esa enfermedad. Cuando él se entera de la detención de Isabel Pantoja, en ese momento dice, sentía dolor, y él inicia, lo explica, una huelga de hambre, porque consideraba que esa detención había sido injusta. Y a partir de aquí pues son muchas más confesiones, hablando precisamente de esas dos hijas. La frase es, el daño que les he hecho ya no tiene reparación. Y es algo que la periodista creo que es, pero ahora estás con ellas. No, lo niega y dice, no tiene reparación el daño que les he hecho. Y va hablando de otros capítulos, como cuando él deja la política y se convierte en algo así como management o cara visible de la oficina de representación de Isabel Pantoja, y también ahí le achaca
creo que a Isabel Pantoja no le gustaba mucho trabajar, ¿no? Era algo, la deja como vaga, no pronuncia vaga, ¿no? Hay un momento que se preguntan, yo no lo sé, con el carisma que puede tener esta mujer, como coño, habla así, no está reventando este mercado. De hecho, él explica que intentaba conseguirle giras en Asia, que lo veía muy lejos, bueno, que constantemente a veces le ponía excusas para no hacer determinados conciertos, y entonces describe un artista que prefiere ganar mucho en poco y hacer poco que no currarse su carrera. También tiene palabras contra Agustín, contra el hermano de Isabel Pantoja, al que tilda de anodino, amorfo y amargado. Dice que no tenían una mala relación, porque si hubiera sido así, en palabras de Julián Muñoz, hubiera tardado 5 minutos en enviarle a la mierda, y lo describe como la mano que mece la cuna en esa casa. Una casa a la que mejor, es decir, también habla de Kiko Rivera, viene a decir que Isabel Pantoja quizás no había estado muy por la labor de interesarse por su hijo, y a la que tiene un amor y tendrá un amor permanente, asegura Julián Muñoz, esa Isa Pantoja, que dice que es una complicidad que perdurará siempre. Es decir, Isa Pantoja y Julián Muñoz siempre han tenido una buena relación. En definitiva, según Julián Muñoz, a alguien que está destruido, hablando de él, no se le puede dejar en la calle, que es lo que hizo Isabel Pantoja. Más o menos os he hecho un resumen muy acotado, muy rápido, de todas las confesiones que hizo Julián Muñoz, y ya podéis ver, ¿no?, por lo que por el repaso, ¿no?, que hemos hecho, esas dos partes diferenciadas que os he comentado al principio del vídeo, ¿no? La parte de autocrítica, la parte de no me voy a perdonar esto lo hice mal, cómo pude caer aquí, cómo pude estar tan obnubilado, y la parte en la que dibuja una Isabel Pantoja del todo, bueno, menos guapa de todo lo demás, ¿no? Ya lo habéis visto, una Isabel Pantoja básicamente atrapada, según él, por el dinero, atrapada por la notoriedad, una Isabel Pantoja sin escrúpulos, una Isabel Pantoja fría, una Isabel Pantoja con poca empatía, calculadora, según él falsa, mala madre, vaga, en fin, no sé si para terminar deberíamos hacer un llamamiento sobre el impacto que pueden tener determinadas docuseries en las personas, ¿no? En este momento en el que parece que cuando nos interesa criticamos determinadas actitudes de determinadas personas por cómo influyen en las familias y el mal que han podido hacer determinadas personas a otras personas. Claro, este tipo de docuseries que dibujan de una forma tan cruel a personas que todavía están vivas, y personas que, en el caso de Isabel Pantoja, todos lo sabéis, no están pasando precisamente por un buen momento. Claro, hay una parte que nos vuelve a remitir irremediablemente a la ética, especialmente a la ética y a la moral, que a mí me hace preguntarme, tantas horas de contenido destrozando la imagen de una persona, ¿es ético por mucho interés que pueda tener ese testimonio? No lo sé, es difícil. Hay una parte del testimonio que evidentemente tiene una importancia informativa capital. Al final es uno de los personajes de este siglo y se está refiriendo a otro de los personajes de este siglo, pero como he comentado al principio del vídeo, al final no deja de ser su verdad, no deja de ser sus versiones de los hechos. En este tipo de docuseries no se contrasta las vivencias con otras personas que estaban ahí, no hay derecho a réplica, y al final se terminan dibujando pues unos personajes de una forma bastante cruel,
teniendo en cuenta de que pues, en el imaginario colectivo por ahora, a la espera de que en el caso de la primera docuserie tanto Antonio David como Rocío Flores, como Olga o otras personas puedan dar su versión de los hechos, en este caso Isabel Pantoja, se pronuncien, ¿no? Y dejamos un poquito al aire los dibujos macabros de estas personalidades, que en el caso de Isabel Pantoja se le une también a la notoriedad que le hemos dado a su hijo, a Kiko Rivera, durante el 2020 con esos especiales de Cantora, la herencia envenenada, y todavía pongo más en duda el testimonio de Kiko Rivera, teniendo en cuenta sus últimas actuaciones y la imagen que él está ofreciendo al mundo, que es una imagen, por decirlo finamente, algo desequilibrada, ¿no? En fin, es una reflexión que quería hacer para terminar este vídeo, ir con cuidado como espectadores también sobre cómo nos acercamos a este tipo de contenidos, qué creemos, cómo nos lo creemos, y la importancia de a veces saber contrastar, saber esperar, tener todas las versiones antes de hacerse una conclusión o una valoración definitiva de un determinado personaje. Bien, hoy me he extendido muchísimo, es que es inevitable. Ya me lo ha dicho hoy una amiga, me ha dicho, este vídeo se te va a ir a más de media hora. Pues tenías razón, se me ha ido a más de media hora porque es que es imposible condensar. Bueno, yo claro que lo puedo hacer en 2 minutos. Titulares y para allá, pero como yo tengo un compromiso con vosotros por hacer las cosas bien, tanto para los que lo habéis visto y poder compartir, y si estáis de acuerdo o no, las mismas valoraciones, como aquellos que a lo mejor no habéis visto ni queréis ver la docuserie, pero queréis estar algo informados de lo que se dijo en ese producto. Así que yo lo he hecho así, espero que os haya gustado, podéis comentar, ¿vale? Lo vamos hablando. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros también si queréis, estamos a puntito ya de llegar a esos 40.000 suscriptores, a ver si el efecto cachuli nos lleva a los 40.000. Nos vemos mañana con más vídeos y nuevo contenido. Un besito, disfrutad del domingo, chao.